Continuamos con Agro 4. Abrimos este segundo capítulo en esta mañana de domingo. Nos vamos a detener en un lugar particular, en la zona de Juanico, ahí en la zona de Colonia Morixe, para tratar de analizar y entender una problemática que plantean justamente los vecinos. ¿De qué se trata? Lo vemos a continuación. Bueno, estamos acá en la zona de Juanico, en la Colonia Morixe, Quinta Entrada, más o menos por derecho, a 3 kilómetros y poco del pueblo de Juanico. Si venimos por camino son 6 kilómetros y algo. Y bueno, el problema que estamos teniendo, o lo que nos enteramos, es de la próxima instalación de una planta de compostaje. O sea, que está gestionando las habilitaciones en los dos organismos competentes, Ministerio de Ambiente y la Intendencia. Nosotros tomamos conocimiento a comienzos de este año de las pretensiones que tenía el proyecto de instalarse aquí en un predio que está ubicado más bien a las espaldas donde estoy yo. Y bueno, nosotros venimos siguiendo el trámite y eso los vecinos, y bueno, actualmente estamos en eso. ¿Y cómo es una planta de este tipo? Lo profundizamos justamente con la ingeniera agrónoma Gladys Chávez. Bueno, las plantas de compostaje pueden ser de residuos domiciliarios, siempre es la parte orgánica. En este caso no, en este caso son residuos agroindustriales, o sea, todo lo que son los principales clientes de estas plantas son los frigoríficos. Los mataderos, chacinerías, bueno, muchos lodos de plantas de tratamiento. Vienen todo acá, todo lo que es la fracción orgánica, pretende recibir 100 toneladas diarias, o sea, es un volumen muy importante. Y bueno, son operadores de residuos, o sea, tienen que estar porque los generadores necesitan a dónde enviar sus residuos. Pero una cosa es recibir los residuos y ser operador, y otra es hacer compost. Es totalmente diferente. El compostaje es un proceso que debe hacerse en condiciones controladas, controlar pH, temperatura, humedad y armar una adecuada conformación de relación carbono-nitrógeno. O sea, cómo combinar los residuos para que el proceso sea exitoso. Y ahí es que tienen el problema estas plantas, que generalmente tienen muchos problemas operativos, porque ellos, o sea, reciben los residuos en función de lo que le envían los generadores. Y controlar las condiciones en un sistema de compostaje a cielo abierto, lo que es humedad, temperatura, eso se complica. O sea, y de ahí el principal problema que tienen estas plantas. Se generan lixiviados, se generan malos olores, problemas de insectos, problemas de vectores, de roedores, acceso a los residuos de los perros, de la fauna de la zona, que hay muchos zorros, zorrillos, atraídos por el olor, porque en el compostaje también puede ser que se composte sangre, o sea, grasa, todo eso atrae mucho, o sea, los vectores, ¿no? Podría traer algunos problemas. Le preguntamos si esto afectaría a las aguas subterráneas. Bueno, uno de los principales riesgos que tiene esta planta por generación de lixiviados es el potencial riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneos. Particularmente donde está ubicado el predio es sobre el arroyo Canelón Chico, sobre las costas del arroyo Canelón Chico. De hecho, si los vecinos no advertimos, cuando nosotros tomamos conocimiento de esta planta, mediante un acceso a la información pública pedimos todo el proyecto, pedimos el plano, ahí nosotros lo que vemos es que las lagunas de acumulación de estos lixiviados, que el lixiviado es lo que escurre, o sea, los residuos orgánicos en descomposición largan un líquido, más el agua, más todo. Esos son lixiviados y bueno, tienen de todo, tienen materia orgánica, contaminantes, nitrógeno, fósforo. Esos se acumulan en unas lagunas y después se disponen mediante fertirriego de nuevo al terreno. Bueno, si nosotros los vecinos no observamos eso ni el Ministerio de Ambiente había pedido hasta dónde llegaba la creciente, ni la empresa había presentado, pero las curvas, la parte donde iban a disponer el fertirriego, el 50%, y las lagunas donde se iba a acumular toda esa agua contaminada, eran alcanzadas por la creciente. De hecho, fueron alcanzadas por la creciente del pasado 18 de agosto ahora, que digo, con la sequía que veníamos y todo. Bueno, como los vecinos hicimos advertencia, se corrigió un poco todo, pero bueno, así viene el proyecto, de ahí la preocupación nuestra, o sea que el proyecto no está contemplando ciertas cosas, no sabían hasta dónde llegaba la creciente, la mitad de la planta le queda bajo agua. Todo eso va a parar directo al Canelón Chico arrastra todo, termina en aguas corrientes. Y esta no es una zona cualquiera, es una zona bien particular. Hay que hacer énfasis que nosotros nos encontramos acá en esta zona, es una zona categorizada por el Ministerio de Vivienda en su momento, en 2013, como zona de prioridad de conservación del agua potable. O sea, todo lo que se haga acá tiene que tender medidas a conservar y a restaurar, porque sabemos que la cuenca de Santa Lucía tiene problemas, y bueno, si no la cuidamos, el tema del agua potable, vamos a llegar a aumentar tanto la contaminación que en un futuro ni siquiera vamos a poder potabilizarla.
Entonces digo, eso es grave. Y además el predio se encuentra en una zona que está acá, nosotros tenemos el sistema acuífero Juanicó, que es donde tenemos todos los pozos, porque acá en esta zona no hay no hay red de OCE en kilómetros redonda, ni posibilidad de conexión ni nada. Además de que el agua de OCE sería para consumo y nosotros lo utilizamos para nuestras actividades propias del predio y agua para el ganado. Entonces los pozos acá son muy superficiales, están a 10, 12 metros, son los artesanales de ladrillo forrado de la época de nuestros abuelos. Y bueno, es muy, o sea, el riesgo de contaminación, los lixiviados se van a tirar, es toda esa agua contaminada, se infiltra y llega al acuífero, que aparte contamina el acuífero y todo, digo. Y aparte el acuífero recarga ahí, o sea, todo lo que entra ahí después es el agua que va a kilómetros de distancia que chupa toda el área rural. Entonces digo, eso, el tema del potencial riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas, digo, es muy alto por las características propias del predio que tiene. Se suma el riesgo que tienen estas plantas a la vulnerabilidad que tiene el predio. O sea, los suelos no lo ayudan para esto y la proximidad al arroyo Canelón Chico, que además crece y queda sobre la planta. Entonces digo, creo que el riesgo es muy alto de contaminación. No solo son esos los problemas que se enfrentan, hay otros también que explica la profesional. Acá lo promovían el predio como muy buenas vías de acceso. Tiene accesos acá a la zona por ruta 107, 32 y ruta 5. El acceso por ruta 107 es una cortada, o sea, es la tradicional cortada Canelón Chico, nosotros decimos que es un camino de balastro común y corriente, que además se corta, Canelón Chico lo corta porque no tiene un puente, tiene como una calzadita. Y después el acceso por ruta 32 también, que es por el Gigante, o sea, hay eventos de lluvia importantes, que tenemos fotos nosotros, que corta también el Gigante. Por lo tanto, esos dos accesos dependerían un poco del tema por lluvia, no dispondrían de esos accesos. Les queda el acceso principal, que aparte es el más fuerte, el que más van a utilizar, porque ellos tienen los frigoríficos, eso todo viene por ruta 5. Pasan por el medio del pueblo. O sea, pensar en pasar residuos en un horario de 8 a 17 horas, como va a trabajar la planta, por el medio del pueblo, que aparte la entrada es como toda entrada principal a un pueblo que se accede a la vida, están todos los comercios, está toda la principal actividad del pueblo. Se trasladan los niños a la escuela, porque aparte la escuela queda en uno de los extremos del pueblo, hay un paso a nivel. Entonces digo, eso no hay veredas, o sea, hay sendero peatonal, pero solo en el ingreso al pueblo. El ingreso al pueblo, la gente camina sobre la calzada. Entonces digo, eso no es viable, eso no sé si lo tuvieron en cuenta o no, o sea, están analizando eso, pero no, o sea, no es deseable pasar todos los residuos por medio de un centro poblado. De hecho, esta situación de concretarse podría perjudicar una amplia zona, no solo Juanicó. Sí, estas plantas tienen un mínimo que se considera que se debe evaluar en la zona de 2 kilómetros de radio. Acá, porque bueno, ahí hay que estudiar el tema de los pozos, del impacto de olor y eso, y bueno, abarca muchísimo, ¿no? Nosotros hemos hecho un relevamiento en 2 kilómetros, hay unos 91 pozos para abastecimiento a la población. Y toda producción, ¿verdad? Además de que la zona, además de ser producción intensiva, también tenemos turismo, ¿no? Todo está establecimiento Juanicó, que es bodega turística. Desconocemos en la zona que va a impactar el olor, porque no se han pedido estudios de olor. Los vecinos, ya donde está esta planta, que recibe mucho menos residuos, dicen que en 2 kilómetros redonda ya se siente bastante el olor. O sea que nosotros donde estamos ubicados en realidad no sabemos si va a ser soportable eso, y además todo un tema de los bioaerosoles, que son partículas contaminantes que se desplazan según la norma inglesa 250 metros, hay que tener distancia. Bueno, todo eso va a llegar a las plantaciones, va a llegar a donde estamos trabajando. Entonces también hay todo un tema de inocuidad alimentaria, porque nosotros trabajamos con alimentos, fruta, y bueno, estas plantas producen tema de moscas, es insoportable, roedores, todo eso. O sea, nosotros tenemos nuestros galpones de acopio de la producción anual, o sea, cosechamos una vez al año cebolla, una vez al año zapallo, todo eso se acopia. Bueno, no sabemos qué va a pasar con todo eso. A nosotros es muy inmanejable todo eso, o sea, nos va a exponer a tener una fuente todo el tiempo de contaminación que no la vamos a poder manejar, es la realidad. Y hay que profundizar y hay que seguir analizando este tema. Imagínate que te toque una planta de este tipo enfrente a tu casa. Acá nos encontramos en Colonia Morice, quinta entrada del Camino al Gigante. Sí, estamos acá enfrente, nosotros vivimos enfrente a donde posiblemente se instale la planta de compostaje. Nosotros nos dedicamos a la fruticultura también. Lo contrario a Richard, lo contrario va o no. Nos dedicamos al mercado interno.
Nosotros no hacemos exportación, pero sí, básicamente tenemos casi las mismas normas que el tema de exportación, ¿no? Le preguntamos exactamente cómo le afectaría. Bueno, lo principal es que nos afectaría, nosotros acá tenemos como un comercio, ¿no? Nosotros vendemos directamente de acá y muchos de los clientes vienen y levantan la fruta acá. Entonces, cuando empieza a funcionar la planta, ¿qué va a pasar con el tema de los olores? ¿Quién se va a arrimar a comprar a un lugar donde el olor es horrible? Después, lo otro, ¿qué pasa con la desvalorización de los terrenos, de todo el emprendimiento? Porque si hoy o mañana nos queremos ir, ¿qué hacemos? ¿A quién le vende? Porque ya los terrenos no van a valer lo mismo. Después también nos va a afectar el tema del agua. Nosotros el agua que utilizamos para el packing o para el consumo diario de las casas es de agua de pozos artesanales, pozos de balde, como se decía antes, que son pozos llanitos. Y es todo en poco tiempo lo va a contaminar, porque ya sabemos, tenemos experiencia de otra planta que está instalada en Juanico, y han tenido los problemas eso. Entonces, ¿qué es lo que nos va a cambiar a nosotros? ¿A cambiar o que nos vengan a decir que no vamos a tener problemas si ya tenemos experiencia de las otras plantas? Y bueno, después el tema de la gente que viene a trabajar, ¿no? En verano acá vienen entre 20, 25 personas. Y bueno, tampoco no van a querer venir a trabajar ni hablar, por un tema que no van a estar conformes, ¿no? Los vecinos también plantean un hecho bien particular. No hubo comunicación oficial al respecto. No hubo ninguna audiencia, solo que vino, un día apareció por noviembre del 22, apareció una muchacha ahí, me hizo unas preguntas de a qué se dedicaba la zona y no muchas más cosas. Y en eso le pregunté, le digo, ¿para qué? Las preguntas, ¿para qué? ¿A qué se deben? Y un estudio de zona, un estudio de la zona, me dijo. Como que no quería dar mucha información sobre el tema. Y después nos hemos ido enterando gracias a Gladys y Estela, que se empezaron a mover, y fueron las que nos fueron poniendo un poco más en conocimiento de lo que se estaba por instalar, ¿no? Indudablemente que no hay consenso, nadie quiere una planta de este tipo en esta zona del territorio nacional. Los vecinos están muy desconformes encima porque es una zona, según dicen, inundable. El terreno no es el más apropiado, son todos terrenos inundables. ¿Qué va a pasar con el agua de OCE? Porque el terreno está ubicado en la orilla del arroyo El Gigante, que es uno de los que desemboca en el Canelón Chico y termina en la represa de Canelones. Y la represa de Canelones abastece a Aguas Corrientes. En pocos días va a estar la contaminación en Aguas Corrientes. Y va a ser un problema que lo va a tener, ya después no va a ser solo la zona, sino que ya va a abarcar el área metropolitana, ¿no? Y en esta segunda intervención, amigos, el mercado de las haciendas, que sigue sin encontrar acomodo realmente. La faena sigue alta, pero porque la industria que está trabajando con ganados de corral. Hay muy poca demanda por ganados de campo. La referencia del novillo esta semana, $3.04, con 3 centavos de baja con respecto a la semana anterior. La vaca 2.70, 0.2 menos que la semana pasada. Y la vaquillona también baja 2 centavos de dólar y quedan 2.91. La reposición, la demanda está firme, pero está cautelosa, nadie hace locuras. Hay menor dinámica de negocios. Ternero macho 2.21, un centavito más.
La ternera hembra 1,93, igual que la semana pasada, y la vaca de invernada 1,41, un centavito más. Y en Lanares hay dificultad en la colocación, la industria quiere, lo cual es lógico también en esta época del año, corderos mamones preferentemente. El cordero, la referencia no se movió, 2,88, la oveja 2,35, acá hay un centavito más, y hay 4 centavos más en la categoría capones, que esta semana cierra en promedio $2.45. Hay más Agro 4 para compartir enseguida con Flavio Les. Ya regresamos con más Agro 4.